Ponele que vos estás viendo esta vela de acá. ¿Vos me sabrías decir si el precio va a tender a subir o a tender a bajar gracias a esta mecha y a esta mecha? Bueno, justamente eso es lo que te voy a explicar en este video. Cómo identificar el poder de las mechas, cómo identificar la fuerza de esas mechas para ver si el precio va a tener más probabilidad de subir o de bajar. ¿Cómo están, traders? Espero que se encuentren muy bien. Estuve pensando y ya hice un video acerca de los mejores patrones de las velas japonesas en sí, etc. Así que pensé, ¿por qué no hacer un video acerca de las mechas de las velas japonesas? Es decir, a ver cuál es la mecha que tiene más confianza y por qué es que esa mecha tiene más confianza. Antes que nada, si no te viste los videos de las velas japonesas o de los patrones, te lo dejo por acá arriba seguramente, pero de todas formas rápidamente te lo voy a contar en este video. Básicamente la vela japonesa es esto. Es una vela que tiene esta forma y tiene los siguientes componentes. La vela alcista, que es la de color verde, abre en esta zona, apertura, después sube y después en algún momento cierra. Entre la apertura y el cierre es lo que se conoce como el cuerpo, que sería la parte que está más maciza, ¿no? Y después la mecha es el rastro que nos dejó la vela. Es muy importante que tengan en cuenta esto, que tengan en mente este rastro, porque justamente la mecha nos va a decir hasta dónde fue el máximo de la vela, que en este caso fue hasta acá, y hasta dónde fue el mínimo de la vela, que fue hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que entre la apertura y el cierre, en algún momento la vela hizo lo siguiente. Imagínate que esta es la vela. Te lo voy a dibujar acá de color verde. Abrió en este punto. En algún momento subió hasta este punto. Después capaz que bajó hasta este punto. Y después finalmente cerró en este punto. Con lo cual la vela justamente se conformaría de la siguiente forma. Tal como está en este dibujo. Abrió en este punto, cerró en este punto, pero en algún momento entre esa apertura y ese cierre estuvo en este punto y en este punto. ¿Qué quiere decir esta mecha que nos deja? Bueno, cuanto más grande sea esa mecha, más rechazo va a indicar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mecha de este tamaño que nos dice que la vela subió un poquitito más de a donde cerró, por ejemplo, que una mecha de este tamaño que nos indica que la vela en algún momento subió un montón, pero después bajó un montón también. Lo que te quiero decir con esto es que en algún momento el precio, la vela, estuvo hasta acá arriba, pero después bajó con toda. Y gracias a esa mecha gigante que nos dejó, nos indica un montón de fuerza bajista. Eso es lo que la mecha nos quiere decir. Lo mismo pasaría con una vela bajista, solo que pasaría al revés. Es decir, abriría en la parte superior y cerraría en la parte inferior. Y las mechas esas que nos dejarían es porque en algún momento el precio, el cuerpo, la vela, digamos, subió hasta acá, llegó a su punto máximo y después en algún momento bajó hasta acá. Y esas serían las mechas, ese rastro que nos dejaría. Y te vuelvo a decir, esto vos lo ves rojo y decís que es una vela bajista, que tiene fuerza bajista. Pero muy distinto sería si en realidad el mínimo estaría en la parte de acá abajo, ¿no? Una cosa así. Porque en ese caso sabríamos que la vela en algún momento bajó hasta ese punto tan bajo y después volvió a subir. Con lo cual esto ya no nos daría tanta fuerza bajista, sino que lo tendríamos más en cuenta como una vela con fuerza alcista. Y gracias a esta mecha, gracias a ese rastro, es que te voy a presentar cuál es la mecha más buena, cuál es más poderosa, cuáles son mejores para operar y por qué son mejores para operar. Esto acá simplemente te lo mostré a modo de introducción, pero ahora sí vamos a ver esas mechas, a ver cuáles son. Yo las agrupé en tres categorías: con fuerza alcista, con fuerza bajista y que no están del todo definidas, es decir, que no se sabe si son más alcistas o si son más bajistas. De todas formas, yo obviamente que no puse todas las combinaciones de mechas posibles, porque si no, este video sería eterno y hay infinitas combinaciones, pero sí que puse las principales. Vamos a empezar con las de fuerza alcista. Con fuerza alcista tenemos estas 5. Básicamente tenemos la primera, que es una envolvente alcista de toda la vida. Esta no tiene mecha, pero lo que nos indica es que hay muchísima fuerza alcista por ese cuerpo que hay. Es decir, al no haber ninguna mecha, al ser una mecha que no existe, sabemos que en ningún momento esta vela subió hasta un punto mucho más alto de lo que está ahora. De alguna forma, como que esta fuerza alcista es real. Ahora sí, imagínate que estaría esta mecha de acá, como más adelante lo vamos a ver. Ya no daría tanta, pero tanta confianza, porque sabemos que no solo está esta parte alcista, sino que en realidad había subido mucho más, pero además bajo. Esta yo la considero una de las mejores velas. Es una vela que no tiene mecha y yo creo que tanto sea alcista como bajista, es una vela con muchísima fuerza. Después tenemos esta acá que tiene fuerza alcista, ya sea verde o roja. ¿Por qué? Porque significa que en algún momento el precio
había bajado un montón. Es decir, el precio empezó acá, por ejemplo, en algún momento bajó hasta esta parte de acá abajo, pero después volvió a subir, o sea, bajó un montón y después subió un montón. Y esa gran subida que se demuestra gracias a esta mecha, lo podemos considerar como que es una muestra de que tiene muchísima fuerza ese precio, esa vela. Y lo mismo, exactamente lo mismo con la vela roja. Es decir, acá había abierto la vela en este punto acá, después bajó hasta este punto de acá abajo y después nuevamente subió una locura. ¿Por qué son tan confiables estas mechas? Son muy confiables porque tienen un cuerpo muy chico y tienen una mecha muy grande. Igual guarda, no se confundan, no es lo mismo que la mecha esté del lado de abajo antes que esté del lado de arriba, porque si no tendría fuerza bajista. Ahora lo vamos a ver en el próximo ejemplo, donde te muestro las velas con fuerza bajista. Después, dos velas más que tienen fuerza alcista, pero tampoco tanto como estas tres que te acabo de mostrar, serían estas de acá. Esta, en primer lugar, tiene fuerza alcista porque empieza en esta zona, es la zona de apertura. En algún momento baja poquito, pero después sube un montón, o por lo menos sube bastante. Y esta de acá yo considero que tiene bastante fuerza alcista porque la mecha de abajo es más grande que la mecha de arriba. La mecha de arriba es poquito, es decir que hay poco rechazo en la subida, pero en la parte de abajo quiere decir que al ser esa mecha más grande hay bastante más rechazo en esa parte inferior. Con las velas con fuerza bajista sucedería literalmente lo contrario a lo que sucedería con las fuerzas alcistas. Acá tenemos en primer lugar una vela que la mecha es inexistente, es decir que empieza acá y termina acá, una envolvente bajista que es de las que siempre hablo en el canal, que a mí me parece de las mejores, de las más confiables. Distinto sería, nuevamente te repito, si esto tendría una mecha de este estilo, ¿no? Si tendría una mecha gigante de la parte inferior, porque ya no nos daría tanta fuerza bajista, sino que justamente nos daría un rechazo de esa fuerza bajista, porque el precio sabríamos que bajó hasta esta parte, pero después subió. Entonces lo que parecería que es bajista en realidad tiende más a ser alcista. Sería como esta de acá que te había mostrado. Pero mientras no esté esa mecha, diríamos que es una fuerza bajista real. Después tendríamos lo de acá, una mecha que abrió por acá. En algún momento subió hasta acá arriba, pero después bajó, y esa gran bajada, esa mecha gigante que nos dejó, nos daría como la señal para decir, bueno, en esta vela, en esta mecha, hay una gran fuerza bajista, sobre todo porque acá terminó en rojo, aunque bien también podría terminar en verde y también daría fuerza bajista, pero si termina en rojo, mucho mejor, porque bueno, rojo bajista, verde alcista, eso lo sabe todo el mundo. Pero acá tenemos el ejemplo de lo mismo, pero en verde. El precio abrió en este punto, en algún momento subió hasta acá, pero después, gracias a esa fuerza bajista, gracias a ese rechazo que hubo, el precio bajó hasta acá, dándonos, como te digo, esa mecha gigante. Es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante que la mecha sea grande. Cuanto más grande sea esa mecha y del otro lado, cuanto menor sea esa mecha, más fuerza bajista o alcista, dependiendo de cómo sea la vela, es que va a haber. Y acá estos siguientes dos casos ya nos darían, como te digo, un poco menos de probabilidad, pero aún así están ahí por si los queremos utilizar, ¿no? Empezaríamos acá, en algún momento el precio subió, pero no subió demasiado, esta mecha es chiquita, así que nos indica que el precio no subió demasiado. Y después de no subir demasiado, además cayó un montón. Y encima del otro lado no nos dejó ninguna mecha, no nos dejó mecha chiquita, no nos dejó mecha de ningún tipo. Con lo cual esta es una vela claramente con fuerza más bajista que alcista. En cambio mira esta ya sí que abrió acá, después subió y después bajó. Y después, además de eso, nos dejó una mecha chiquita, con lo cual esa mecha chiquita indicaría que en la parte inferior habría un poquito de rechazo. Pero un poquito no es demasiado de rechazo. Es decir, hay más rechazo en esta parte de acá arriba que lo que hay en esta parte de acá abajo. Y es por eso que te digo que esta vela es más bajista que alcista. Después tenemos a las velas no definidas, que no se sabe si son más bajistas o si son más alcistas. ¿Cómo las identificamos? Es muy fácil de identificar, básicamente pueden ser de cualquier color y se identifican generalmente porque tienen mechas más o menos del mismo tamaño de los dos lados. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta acá abre acá, en algún momento estuvo acá, después baja hasta acá en algún momento y en algún momento después cierra en esta parte. Pero ¿qué pasa? Que nos dejó una mecha de este lado y nos dejó una mecha de este lado. Ninguna mecha es más grande que la anterior, como demostraba en este caso que había una mecha que era más grande que la otra, lo que nos indicaba que había más fuerza alcista que bajista. Pero al no haber en esta parte de acá una mecha que sea más grande que la otra, no nos indica que esa vela tenga más fuerza alcista o bajista, simplemente tiene la misma cantidad de fuerza. Y pasaría lo mismo también con esta vela de acá.
Esta vela que se conoce como tipo doji, acá la puse blanca pero podría ser roja o verde, da exactamente igual. Pero lo que te quería mostrar es que es una vela que casi no tiene cuerpo. Y al casi no tener cuerpo y encima tener la mecha esta de los dos lados, incluso aunque no tuviera la mecha, al no tener cuerpo también se consideraría como una vela que no tiene demasiada decisión, no tiene demasiada fuerza porque está medio indecisa. Es decir, esa falta de cuerpo nos indica que el precio en ningún momento subió demasiado ni bajó demasiado, no está del todo definido. Y acá te dice estas dos que son las que capaz que te podrían confundir un poquito más en comparación a las otras, porque estas sí que no tienen una mecha de los dos lados, pero mira lo que pasa. Esta, si te fijas, es muy parecida a esta que te había mostrado acá, que tenía una fuerza alcista, o a esta que te había mostrado acá, que tenía una fuerza bajista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos que te había mostrado anteriormente y estas de acá? La diferencia es que estas no tienen tanta mecha como si tenían esta. Esta decíamos que tenía mucha fuerza alcista porque la mecha era gigante. Bueno, pero en este caso la vela empezaría en esta parte de acá, en algún punto estuvo acá y después estuvo acá. Es como que quiso hacer un rechazo, pero el rechazo que quiso hacer no fue lo suficientemente grande. Así que al no ser ese rechazo lo suficientemente grande como sí lo hizo en esta parte, es que la fuerza alcista no estaría del todo segura y es por eso que yo lo metí en velas no definidas. Vos capaz que me decís, bueno, pero la podemos poner en vela que tiene fuerza bajista, porque es roja, porque tiene mucho cuerpo. Sí, es roja, tiene mucho cuerpo, pero como te digo, en la parte de acá abajo nos dio un rechazo. Entonces, ¿qué es? ¿Es bajista o es alcista? Porque nos dio ese rechazo. No está del todo seguro. Por eso la puse en no definida. Lo mismo con esta vela verde de acá. Quiso subir, por lo cual vos me decís, bueno, es una vela alcista. Pero después, gracias a esta mecha, nos dimos cuenta de que quiso bajar. Y ahí decimos, bueno, entonces no es tanto vela alcista, es más bien vela bajista porque tiene rechazo. Pero nuevamente te digo, la mecha no es gigante, no es como esta que tenía una mecha muy grande, sino que es una mecha ahí nomás, que es casi del mismo tamaño que el cuerpo de la vela. En este caso, si te fijas, generalmente esta mecha, para considerarla bastante buena, más o menos de por lo menos el doble del cuerpo de la vela. Si el tamaño del cuerpo de la vela es de esto, la mecha por lo menos debería ser de esto. Por lo menos para considerarla bastante decente. Después, si es el triple, muchísimo, pero muchísimo mejor. Acá te dejo más o menos el machete para que le saques una screenshot en el caso de que quieras. Y ahora vamos a pasar con los ejemplos reales para que veamos exactamente si es verdad esto que te digo, si se comprueba esto que te digo, o si por el contrario no funciona demasiado. Vas a ver que casi siempre funciona. Y nuevamente te repito, yo no puse todas las combinaciones de mecha posible porque si no el video tendría una duración infinita, pero más o menos por eso que te expliqué al principio, por todo lo que te expliqué en el video en general, te puedes dar una idea de que si la mecha va para un lado, si es más grande, si es más chica, más o menos te puedes dar una idea de si esa vela va a tener fuerza o no va a tener fuerza. Y por si te lo estás preguntando, esto de las velas, de las mechas, ¿en dónde me conviene aplicarlo? ¿La tendencia debería ser alcista? ¿Debería ser bajista? ¿Cómo debería estar la tendencia previa antes de que me aparezca alguna de estas velas? Bueno, esto te lo expliqué en el video de los mejores patrones de vela, te recomiendo nuevamente que lo vayas a mirar, porque este video es para entender un poco mejor la fuerza de la mecha. Así que si querés saber si tenés que tener la tendencia bajita, la tendencia alcista o lo que sea, anda a mirarte ese otro video que te lo voy a estar dejando por acá o por la descripción o por algún lugar te lo voy a estar dejando. Mirá por ejemplo esta de acá, teníamos una zona de liquidez, esto igual te lo explico en otros videos, ahora no te lo voy a explicar porque si no sería un video muchísimo más largo. Pero básicamente acá teníamos una zona de liquidez y nos aparece esta vela de acá, tal cual te lo expliqué hace unos minutos atrás. La roja de acá me refiero. Había empezado acá, en algún momento subió, pero hizo bastante rechazo. Y después de este rechazo empezó a bajar y nos dejó una mecha muy chiquita en la parte inferior. Así que esta mecha acá tenemos mecha más grande, acá mecha más chica. La vela tuvo un cuerpo bastante grande y después ¿qué pasó? Yo te dije que esta vela con estas mechas tenía más fuerza bajista que alcista. Entonces lo que pasó es que se dio la vuelta. Mira lo que pasó acá. Acá nos aparece una vela que tiene una mecha muy grande. Acá la podemos ver en la parte inferior. ¿Qué pasó después de esa vela? Que el precio subió. Subió muy poquito en este caso, sí, es verdad, pero al fin y al cabo subió. De hecho, si te pones a ver, la mecha es literalmente el doble de lo que es el cuerpo, con lo cual es lo que yo te dije, nos da bastante más confianza de que si es una mecha más chiquita, ¿no? Esta acá, mirá, es de esas velas que te había dicho que no estaban del todo definidas. ¿Por qué? Porque quería subir, se ve en ese cuerpo alcista, pero después
esta mecha nos indica que hay un posible rechazo, entonces no está del todo definido. Algunos capaz que la consideran que es más alcista, pero para mí no está del todo definido. ¿Qué es lo que pasó? Que después de esa mecha, mirá cómo se quedó el precio. Se quedó totalmente lateral porque justamente te dije, no es una vela que esté definida, es una vela indecisa. Entonces, ¿qué va a hacer después el precio de una vela indecisa? Se va a quedar de manera lateral porque no sabe si ir más para arriba o si ir más para abajo. Ahora yo te lo estoy mostrando en el gráfico de 5 minutos, pero si lo buscas en el gráfico de 1 hora, por ejemplo, estas velas van a tener muchísima más probabilidad. Es como siempre te digo, cuanto mayor sea la temporalidad del gráfico, más probabilidad vas a tener de ganar. Y de hecho, mirá lo que pasó acá. Acá hay un imbalance y qué sé yo, esto te lo explico en otros videos, pero lo importante es esta vela de acá. Mirá lo que pasó con esta vela. Es una vela que empezó acá, en algún momento bajó, después subió y después cerró hasta acá. Y mirá qué pasó. La vela de acá abajo, la mecha de acá abajo, perdón, es mucho más grande que la mecha de acá arriba, como te lo había mostrado en uno de esos dibujitos. Esta acá, mira lo que es, una mecha muy grande, de hecho el cuerpo es casi inexistente. Estas son muy buenas porque la vela tiene cuerpo, es casi mínimo, es prácticamente mínimo el cuerpo, con lo cual la mecha va a ser muy gigante, va a ser muchas veces el cuerpo esa mecha. Entonces nos va a dar que justamente va a tener muchísima, pero muchísima fuerza. En este caso, mira, la mecha es como, no sé, 6, 7 veces lo que sería el cuerpo. Así que lo que podemos ver en esta vela es lo siguiente. Que el precio empezó acá, en algún momento subió hasta acá, después bajó con toda y cerró acá abajo de todo. Y si el precio sube muchísimo y después baja todo lo que subió, ¿a vos qué te parece que va a hacer? ¿Va a ser más alcista o va a ser más bajista esa vela? Por supuesto que va a ser más bajista, porque sube y después baja literalmente todo lo que subió. Entonces, obviamente que va a ser una vela que es más bajista. Estos patrones, estas mechas, esta fuerza de las mechas no funcionan siempre, pero por supuesto que va a aumentar muchísimo tu probabilidad de ganar las operaciones. Y como siempre te repito, nunca lo apliques solo, sino que combinalo con distintas estrategias como las que te traigo en el canal, como las que llevas practicando día a día o lo que sea, pero nunca lo apliques solo, porque si lo aplicas solamente esto, obviamente que vas a perder. Es un concepto más a tener en cuenta. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado. Si es así, acuérdense de dejarme un buen like. Acuérdense que pueden probar todo esto en los brokers recomendados que les voy a estar dejando en la descripción. Y nada, nos vemos, yo soy Lucas, te espero en el próximo video.